Y entre ambos, entre el CEO y Florentino, pues le convencen de que tiene que echar a Messi y no firmar con CVC. Florentino Pérez, Joan Laporta, Leo Messi, los derechos televisivos con CVC. Bueno, yo creo que prácticamente todos estamos al tanto de lo que ha ocurrido en los últimos días en el FC Barcelona. Pero, ¿hasta qué punto es eso cierto? ¿Hasta qué punto es cierto que Joan Laporta ha dejado marchar a Leo Messi? Bueno, en el día de hoy vamos a tratar de hacer un vídeo en el que nos vamos a remontar al año 2015, en el que van a aparecer personajes que probablemente muchos de vosotros no conozcáis, en el que vamos a ver conflictos de intereses y donde desde mi perspectiva arranca todo este gran dilema que tiene el FC Barcelona. Vamos a tratar de analizar quiénes son aquellas fuerzas que desde mi punto de vista creo que mandan ahora en la toma de decisiones financieras dentro del club y por las que creo que todo este revuelo no tiene nada que ver ni con la Superliga, ni con Florentino Pérez, ni con Joan Laporta. Para entender bien esta historia debemos remontarnos al 30 de abril de 2015, en el cual se aprueba el Real Decreto Ley 5/2015 en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales del fútbol profesional. Para poneros en contexto, simplemente nos encontrábamos en una situación en la cual directamente cada uno de los clubes podía negociar de forma individual sus derechos televisivos. ¿Qué es lo que ocurría? Que, como podéis observar, cada uno negociaba de una manera diferente y se generaban incompatibilidades a la hora de retransmitir o de crear cierto contenido. De esta forma, desde la propia jefatura del Estado, pues se plantea una negociación con todos los clubes de primera y segunda división para homogeneizar, para agrupar esta comercialización de derechos de explotación y poder hacerlo de una manera más sencilla. Concretamente, esta iniciativa se promociona a través de la Secretaría de Estado de Deportes, y en la cual se explica de una manera muy sencilla qué es lo que ocurre a partir de este 30 de abril de 2015. En primer lugar, como podéis observar en su artículo 2, lo que nos indica es que la titularidad de los derechos audiovisuales siguen correspondiendo a los clubes o entidades participantes de las diferentes competiciones. No obstante, en su artículo 2/2, o apartado número segundo, nos indica que la participación en una competición oficial de fútbol profesional conllevará necesariamente, es decir, obligatoriamente, la cesión de sus titulares, es decir, de sus clubes, de los que son las entidades participantes, de los equipos que van a participar en las competiciones, a ceder a la entidad organizadora las facultades de comercialización conjunta de los derechos audiovisuales. Es decir, ¿qué es lo que iban a hacer desde este mismo momento los clubes? Se iban a poner de acuerdo para meter de alguna forma en un paquete conjunto todos estos derechos audiovisuales para que sea el organizador de la competición quien los pueda comercializar. No obstante, como podéis observar, se trata de una decisión que de alguna manera favorecía enormemente pues, a Liga frente a la Real Federación Española de Fútbol, porque obviamente los ingresos del Campeonato Nacional de Liga y de Segunda División pues iban a ser muchísimo mayores que los de la Copa del Rey y de la Supercopa. Y aquí es donde empieza uno de los pequeños problemas que ahora luego entenderéis muy bien, sobre todo por los implicados dentro de toda esta operación. Por otro lado, el Real Decreto Ley también lo que fijaba eran las distintas remuneraciones que tenían los clubes deportivos en función de una cuantía fija que iba a estar establecida en función de si jugabas en primera división o segunda división y luego otro componente variable en función de estos resultados deportivos, en los cuales, como podéis observar en la imagen, pues tenemos determinados porcentajes que pues determinan las cuantías que se lleva cada equipo en función de cómo haya quedado en la clasificación del Campeonato Nacional de Liga. ¿Pero dónde empieza el problema? Bueno, pues aquí he querido rescatar un artículo del País que la verdad que nos lo explica todo fantásticamente bien. Fijaros en lo siguiente. ¿Quién es la persona con la que nos encontramos en estos momentos? Bueno, pues se trata de Miguel Cardenal. ¿Y quién es Miguel Cardenal? Pues bueno, es el exsecretario de Estado de Deportes que fue quien sacó adelante la venta de los derechos televisivos del fútbol y que curiosamente, una vez salir de la Secretaría de Estado de Deportes, ficha por Mediapro. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Y pensaréis, bueno, ¿y Mediapro qué pinta aquí? Pues muy sencillo. Como habéis observado anteriormente, de forma prácticamente unilateral, se permitía a Liga ser el monopolio de todos los derechos televisivos y centralizarlos, ¿no? desde su gestión, es decir, que podían hacer con ellos
lo que quisieran. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que Liga decide de forma unilateral darle esos derechos televisivos a Mediapro y a Telefónica. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Que concretamente Miguel Cardenal, que fue quien sacó adelante la venta de los derechos televisivos del fútbol, apenas 2 o 3 días después de que le vencieran las cláusulas de no competencia, ficha por Mediapro. ¿Y qué significa esto? Pues como estáis observando en la imagen, el hecho de llevar adelante el Real Decreto Ley suponía que la venta conjunta de los derechos iba de manera monopolística, es decir, atribuyendo todos los derechos a la LFP, excluyendo a la Real Federación del proceso y sin ningún tipo de licitación. Liga lo que hizo fue otorgar tanto a Mediapro como a Telefónica estos derechos de comercialización internacional del fútbol. Claro, ¿qué es lo que nos está diciendo la propia noticia? Pues que sin ningún tipo de proceso de licitación de por medio y que justamente el promotor real del decreto ley, 2 o 3 días después de que le venciera el contrato y las cláusulas de no competencia, ficha concretamente por la empresa, por Mediapro, que era la empresa más beneficiada de todos los derechos televisivos, pues la verdad es que pues parecía algo cuanto menos raro. Y aquí, pues básicamente, la Federación Española, pues yo creo que con razón, pues calificaba este fichaje, ¿no?, como uno de los mayores escándalos desde el punto de vista institucional, político y deportivo de los últimos años. Por lo tanto, dicho esto, podemos entender ya cuál es la situación actual y por qué hay tanto lío con respecto a los derechos televisivos. Y probablemente respondemos a la pregunta que muchos os podáis hacer con respecto a por qué la Federación Española de Fútbol nunca dice nada o no tiene nada que ver con respecto a los derechos televisivos de Liga, cuando realmente pues la Federación Española sí que debería de tener, ¿no?, pues cierto argumento o cierta opinión a la hora de todo lo que se realiza. Por lo tanto, ahora nos encontramos con una situación en la que Liga, que como habéis visto, todos sus derechos, todos los derechos de los clubs, los dispone, los tiene a su disposición para poder comercializarlos de manera internacional, para poder hacer con ellos lo que quiera, nos plantea pues un contrato con el Private Equity CVC para venderle pues el 10% de su negocio comercial por 2.700 millones de euros. Aquí quiero hacer un análisis, o quiero hacer un matiz, mejor dicho, que es que anteriormente pensábamos que los derechos audiovisuales no iban a estar dentro del acuerdo, pero según las últimas informaciones, pues se nos indica, ¿no?, que los derechos audiovisuales sí que van a estar, o por lo menos un porcentaje, sí que van a estar incluidos dentro de esa holding que quiere crear Liga con CVC. Un contrato a 40 años, pese a que se habla también de 50 años, esto pues se matizará probablemente en los próximos meses, y en el que CVC aportaría una cantidad cercana a 2.700 millones de euros en cuentas en participación, que esto lo hemos explicado ya en uno de los vídeos anteriores, os lo dejaré por aquí arriba, y luego este acuerdo o esta holding que estará formada por CVC y por Liga prestará a los clubs a través de préstamos participativos. Todo esto lo vamos a explicar en el día de hoy, pero bueno, pues me apetecía de alguna manera recordar ciertos aspectos del acuerdo que se nos podían estar olvidando. Por lo tanto, una vez explicado esto, vamos a retomar en qué consistía este acuerdo entre Liga y CVC. Por una parte, ya hemos dicho que la Liga era quien tenía el 100% de los derechos televisivos, es decir, la cesión de todos los derechos televisivos de los clubs. Y CVC se trata de un private equity que lo que hace es pues financiar, reestructurar, es decir, es un fondo de inversión que lo que hace es entrar en ciertas operaciones, ¿no?, ciertas operaciones que están fuera de mercado, que no están cotizadas. Entonces, ¿en qué se basaba el acuerdo? Pues muy sencillo, Liga, con este 100% de los derechos audiovisuales, iba a poner el 100% de su negocio en una empresa. Una empresa, que es la que se comentaba anteriormente, que mencionaban como un holding, que pues iba a tener el 100% de los derechos televisivos. Por otra parte, CVC lo que iba a aportar a este holding eran 2.700 millones de euros. Bueno, como las valoraciones aproximadamente, estos 2.700 millones de euros, solo llegaban a ser el 10% del propio negocio de Liga, pues la estructura o lo que es la propia sociedad iba a quedar un 90% en manos de Liga y un 10% en manos de CVC. Estas son todas las informaciones que teníamos hasta el momento, pero ahora vamos a tratar de ampliarlas un poquito más. Dicho esto, como hemos hablado anteriormente, la Liga y CVC, cada uno con sus respectivos porcentajes dentro de este holding,
iban a llegar a un acuerdo que, pues de alguna manera, iba a salvar a los distintos clubes a través de inyecciones de capital. Como hemos explicado también en los vídeos anteriores, CVC, aportando esos 2.700 millones de euros, lo iba a hacer a través de una cuenta en participación. Una cuenta en participación en la cual CVC iba a ser el partícipe y Liga iba a ser el gestor. Un gestor que se iba a encargar de rentabilizar los 2.700 millones que CVC ponía para poder rescatar a los clubes de fútbol. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues en primer lugar, llevándose el 10% de los derechos televisivos que propio Liga había puesto dentro de ese holding, y en segundo lugar, ¿cómo iban a compensar a los distintos clubes? Bueno, pues estos 2.700 millones iban a ir destinados a préstamos participativos, que básicamente un préstamo participativo lo que hace es que además, si van a ser al 0%, implica que la devolución de todos estos importes no iban a depender de un cuadro de amortización, sino que iban a depender de los propios beneficios que iban sacando pues todos los clubes. Por lo tanto, esto es importante porque sí que es cierto que es una operación que, más allá de la valoración que le demos a los derechos audiovisuales, a los clubes y a muchos de ellos, pues les viene muy bien porque es una inyección de capital, tienen un 0% de interés y lo único que tienen que hacer es devolver a través de los propios rendimientos, de los propios beneficios que van teniendo, ¿no? Ese es el concepto de préstamo participativo. Pero es que además, ya hemos hablado también en los vídeos, el tema de los préstamos participativos, pues ya hemos hablado que siempre estaría en esta línea de la deuda subordinada. Liga y CVC lo que hacían es simplemente inyección a cada uno de los clubes y todos ellos, pues a través de los beneficios que iban teniendo, iban devolviendo parte del capital. Importante también, y por qué creo que desde el papel, ¿no?, podía ser una operación interesante para los clubes, o por qué creo que muchos clubes están diciendo que sí, pues porque obviamente la financiación es al 0%. Aquí ya entran otros conceptos como va a ser la valoración de cuánto vale Liga o cuánto vale el negocio de Liga. Pero eso lo vamos a tocar en otro vídeo, un poquito más adelante, en el que lo vamos a hablar desde la perspectiva del Real Madrid y por qué el Real Madrid se niega, ¿no?, por lo menos hasta lo que sabemos ahora, a aceptar ese acuerdo. Y como veis, por lo tanto, pues se trata de una operación que le podría venir muy bien a clubes como el Barcelona, como el Valencia, bueno, clubes que ahora mismo están pasando por una situación algo comprometida. Pero, ¿qué le ocurre concretamente al FC Barcelona? Porque diréis, hombre, pues si ahora mismo el Barcelona tiene problemas económicos, le van a dar dinero y está diciendo que no, cuando le podría venir muy bien para poder inscribir a los jugadores que le faltan, ¿cuál es el motivo que echa para atrás? ¿Es Florentino Pérez? ¿Es Joan Laporta? ¿Es la directiva? Es decir, ¿qué está fallando aquí? Pues yo os voy a dar mi opinión, os voy a dar, pues de alguna manera, lo que a mí más me genera dudas y por qué creo que hay ahora mismo ciertos intereses que mandan más dentro del club que los propios presidentes o que los propios directivos. Bien, pues todo esto pasa por el crédito de 525 millones de euros que tiene prácticamente acordado el FC Barcelona con Goldman Sachs. Como sabéis, pues el Barcelona, en vista de su delicada situación patrimonial, en la que tenía muchísimas deudas a corto plazo, plantea una refinanciación con el banco de inversión americano Goldman Sachs. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que obviamente Goldman Sachs no te va a regalar el dinero. Goldman Sachs no te va a dar simplemente el dinero a cambio de que tú le pagues el principal más intereses. Como en cualquier tipo de operación financiera, ya sea vuestra hipoteca, vuestro coche, lo que sea, ¿qué es lo que pasa cuando un banco no se fía de ti? Que te pide avales, te pide garantías. Y una de las cosas más importantes que entra en juego en este momento es que Goldman Sachs podría haber pedido como garantía los derechos televisivos del club de los próximos años. Es decir, que a cambio de estos 525 millones de euros, Goldman Sachs le estaría pidiendo los derechos televisivos del FC Barcelona como aval. Y esto, para mí, es el punto más importante. Porque fijaros, dentro del acuerdo entre Liga y CVC se han barajado muchas cifras, pero bueno, básicamente se podía más o menos prever que el capital o el dinero que iba a recibir de todo este acuerdo, el Barcelona, iban a ser de 253 millones de euros. Pero ojo, que hemos dicho que dentro de este acuerdo implicaba también los derechos televisivos que presumiblemente el FC Barcelona ya tendría comprometidos con Goldman Sachs. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que hay un conflicto de intereses, hay un conflicto de derechos televisivos
porque los dos acuerdos que tiene, por un lado Liga y CVC, que comprometerían al Barcelona, y por otro lado el Barcelona, que ha ido buscando una solución financiera a través de un banco de inversión, les lleva a una disyuntiva, a un problema muy grande, que es decir, cuál de los dos créditos es el correcto, cuál de los dos créditos es el bueno, porque los dos comprometen sus derechos televisivos. Por lo tanto, fijaros en el gran dilema que tenemos aquí. Por una parte tenemos a la Liga con CVC, que está diciendo, ignoro los derechos televisivos o los meto en un holding del cual CVC se va a llevar el 10% a 40 o 50 años, a cambio te voy a dar dinero, ojo, un dinero que además eran préstamos finalistas, que solo podías dedicar el 15% a fichajes, el 15% a refinanciación, el 70% a infraestructuras, es decir, que de estos 253 tampoco podía hacer grandes cosas el Barcelona desde la perspectiva de la deuda que tiene, que es el gran problema. Y por otro lado, teníamos el crédito de Goldman Sachs, pignoración que llevaría, ¿no?, acordado esta pignoración de 525 millones de euros, y que por lo tanto nos estamos encontrando que tanto aquí como aquí el colateral es el mismo. Claro, como conclusión, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me da a mí la sensación? Pues que el Barcelona ya tiene muy adelantada esta operación con Goldman Sachs, se ha dado el ok a que estos 525 millones de euros pueden entrar, ojo, con la conclusión, o con la condición, mejor dicho, de la pignoración de derechos televisivos, que irían a parar a Goldman Sachs, que en el caso de que el Barcelona no pague, este dinero iría para ellos, de hecho sería Liga quien debería de pagarles, pero es que aparte Liga, por otro lado, lo que está haciendo es negociar con ese mismo colateral con CVC. Entonces, ¿qué es lo que le puede pasar al Barcelona? Que si el acuerdo sigue para adelante, si ya tiene cerrado este contrato con Goldman Sachs lo que va a hacer es ir a Liga y decirle, no, perdona, estos derechos ya los tengo yo acordados con el Barcelona. Por lo tanto, todos esos ingresos me los tengo que quedar yo. Por lo tanto, fijaros en el problema que hay aquí. Porque si va para adelante, el acuerdo de Liga, como ya hemos dicho a través del Real Decreto, que esa cesión pertenece a Liga y Liga es el gestor y puede hacer con esos derechos lo que quiera, estaríamos rompiendo uno de los dos contratos. Por lo tanto, ¿qué es lo que me da a mí la sensación que le ha pasado a Joan Laporta cuando Tebas, ¿no?, que decía que hace 72 horas Joan Laporta me explicaba perfectamente la operación, que daba el ok, que las cuentas en participación estaban todo perfectos, etc. ¿Qué pasó? ¿No? Es decir, este es el gran problema, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué, no? El FC Barcelona hay mucho ejecutivo que habla con Florentino, ¿no? Vamos a pensar. Este tema de la Superliga, pues fijaros, desde mi perspectiva, lo que me da la sensación es que Joan Laporta, cuando se sentó con Tebas, dijo, ostras, esta operación perfecta, cuenta en participación, tal, 0%, adelante. Pero probablemente volvió a casa, planteó la operación y a lo mejor le dijeron, no, perdona, porque tenemos ahora mismo una cláusula con Goldman Sachs que como esto se apruebe, ellos tiran a ejecutar y a ver esos 525 millones de euros, cómo los podemos sacar adelante finalmente. Por lo tanto, me da a mí la sensación de que el Barcelona en estos momentos está priorizando este préstamo particular o esta refinanciación particular que tiene con Goldman Sachs y que no quiere ver ni en pintura el acuerdo con CVC. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se intuye de todo esto? Pues que Tebas, como vio que se le caía la operación con CVC porque si el Barcelona no entraba, ahora el Madrid también, que está en conflicto porque no le ha gustado nada, pues las formas con las que se ha planteado y que dice que va a votar en contra y que se va a querellar contra Tebas. Bueno, pues como os digo, mi opinión es que el Barcelona estaba a favor, revisaron los números, se dieron cuenta que en alguna cláusula ya tenían pignorados esos derechos televisivos con Goldman Sachs y que el hecho de que se apruebe el acuerdo con CVC les compromete aún más. Y esta sería la conclusión, es decir, no creo que sea tema de Florentino, no creo que sea tema de Superliga. Lo que manda ahora es el capital y lo que mandan ahora son los acreedores. Y por lo tanto, si el Barcelona no es capaz de refinanciar esta deuda de 500 millones de euros, cuando por el camino va a tener que presentar unas cuentas en las que se van a registrar unas pérdidas de 487 millones de euros, pues creo que ahora mismo esto no se trata de Messi, no Messi, quién ha dejado salir a nadie, tal. Lo que necesita el Barcelona ahora mismo es una inyección de liquidez. Y ha ponderado y ha dicho, no, el acuerdo de Goldman Sachs me viene muchísimo mejor que el acuerdo de CVC. Por lo tanto, bueno, esta es mi opinión.
Este sería un poco el análisis que he realizado. Dejadme en los comentarios, ¿no? También opiniones que podáis tener sobre el tema, porque creo que pueden ser tremendamente interesantes. Como digo, hay muchas cosas, hay muchos flecos, mucha información que es complicado de saber, pero bueno, yo desde mi opinión financiera sería lo que creo que puede haber pasado, ¿no? Bueno, seguiremos estando atentos de estas novedades, de todas estas cosas que van pasando. Como digo, mañana probablemente os suba otro vídeo desde la perspectiva de lo que está ocurriendo con el acuerdo CVC desde el Madrid, es decir, desde el Real Madrid, y así tocaremos pues ambos aspectos. Y bueno, pues lo dicho, si te ha gustado el vídeo, si tienes cualquier duda, cualquier consulta, me la dejas en los comentarios, apoya este vídeo para que tenga notoriedad y nos vemos en el próximo. Un saludo.